Vamos pues a iniciar ya esta tarde, que es mi última sesión de estudio, y por ello de los anteriores, del tema que hemos tratado y los estudios que hemos visto, ¿hay alguna pregunta, alguna aportación, algún comentario, algo que quieran externar mis hermanos? Adelante, mientras pongo la presentación que debo de tener. Bien, bueno, pues entonces haré las preguntas. Y bueno, a ver, ¿alguien se acuerda de lo que en qué nos quedamos el día domingo? De quienes estuvieron presenciales y quienes estuvieron viéndolo a través de YouTube. Y claro, nuevamente tuvimos por ahí algunas fallas. Ahora ya no fue el internet, se nos fue la luz, pero pudimos resolver, y aunque con algunos trabajos, pero desarrollamos pues el tema, el estudio que hemos estado viendo. Y en vista de que no hay preguntas, bueno, miren, lo último que nos quedamos viendo por ahí, si mal estoy, me corrigen, vimos lo de los sacerdotes. Y pues de aquí pondría eh, la presentación, la gráfica. Esa que ya deben de estar viendo ustedes ahí, mis hermanos, es donde nos quedamos. Y bueno, hablamos, esa es una división, algo que elaboré tratando de condensar lo que era la, la directiva o encargados del culto a Jehová ya establecidos, tanto por Dios como ya los ya establecidos antes de ello y después. Hay dos clases que claramente se distinguen en la administración del culto a Jehová, y en general prácticamente podemos hablar de todas las religiones, y yo creo que aquí los condensamos en los sacerdotes y los profetas. Los sacerdotes, miren, desempeñan un papel importante porque son los intermediarios de los hombres para con Dios. Es decir, llevan las peticiones o buscan la redención a través de ellos, los hombres para con Dios, y pues a eso es a través de oraciones, sacrificios, plegarias, etcétera. Y los profetas, el profeta es la voz de Dios, es el portavoz de Dios para con los hombres, es donde nos llega el mensaje. Aquí ya se acuerdan que vimos lo de cómo es la comunicación entre hombres y Dios, Dios y hombres. Ahí les recuerdo que vimos por ahí el pasaje ese de la escalera, de Jacob, ese ahí, en donde de una manera objetiva Jacob vio cómo los ángeles subían y bajaban del cielo. Y les digo, bueno, él ya, aunque sean sueños, pero vio algo objetivo de la comunicación. Bueno, después vimos nosotros por ahí que hoy en día y siempre, de estas maneras, y en un consenso que hicimos por ahí unas preguntas, son las formas en las que se comunica a Dios, o nos comunicamos con Él, o vienen de acá. Pero a final de cuentas es los canales de comunicación. Puede haber más. La imaginación, bueno, daría para más. Pero aquí principalmente de estos que son oración, escritura, predicación, naturaleza, espíritu, pensamientos, sueños, hechos y acciones, son 9. Esos 9 pues los condensamos en 3 categorías. Y esas categorías son, en primer lugar, la escritura, la Biblia. Es lo que tenemos de su palabra escrita. Vimos también que es a través del Espíritu, y decíamos que esa manera es cuando nosotros recibimos un mensaje espiritual, algo, una corazonada,
algo que nos lleva a hacer, que sentimos por algo o por alguien, alguna acción buena de misericordia, de amor. Ese realmente es un mensaje de Dios que nos llega. Así también cuando nosotros nos sentimos fortalecidos y nos sentimos bien, créanlo, es un mensaje de Jehová a través, vamos a decir, del canal espiritual. Pero también sus mensajes nos llegan a través de los hechos, de las cosas que vivimos día con día, de lo que vemos en la calle, una madre trabajadora, esforzada, aquellos que hacen obras de caridad y que pues nos llevan a admiración, a seguir el ejemplo, o nosotros mismos también que vivimos cosas. Pero miren, de estos dos últimos, yo quiero comentarles que desgraciadamente, como el apóstol en una parte dice, parece que tenemos cauterizada la conciencia y ya a veces vemos pues como muy normal y no nos llama al amor y a las buenas obras como bien escrito está, o bien que también ya no sentimos esos mensajes, ya o si escuchamos esa voz, luego estamos distraídos con problemas, con necesidades, con lo que queremos, anhelos, sueños, etcétera, o con voces que desvían la sana doctrina para no alejarnos mucho de la escritura. Y ese es el problema que tienen. Ahora, en la escritura tenemos el mensaje escrito claro y conciso. Sin embargo, aquí hay el grave problema que está sujeto a la interpretación y a criterio personal de cada uno de los lectores. Entonces muchas veces lo manipulan, lo manejan y lo advierten los apóstoles, lo advierte el mismo Señor Jesucristo, lo advierte mismo Dios. Por ahí hay una parte en donde dice que hay cosas difíciles de entender y verdaderamente así es. Miren, desgraciadamente la escritura no es un recetario o no es una narración periodística que nos dé lujos y detalles y comprobaciones. No, es un escrito, es una biblioteca como su nombre lo dice, Biblia, en donde están condensados muchos libros, muchos estilos literarios, muchas épocas, muchos escritores, perdón, de diferentes estilos y ajustes. Bueno, todo eso nos lleva a que podamos errar y lo más grave, podemos hacer errar a quien a veces nosotros con buena intención tal vez pretendemos llevar su palabra. Bueno, por todo esto, ese es el mensaje. Y bueno, aquí como nosotros veíamos que los sacerdotes serían esa clase. En el estudio anterior, perdón, nos hablaban nuestros hermanos acerca de la clase sacerdotal que se habían convertido en verdaderos tiranos. Y justo es, pero ¿por qué razón? ¿Realmente eso pasa? Esto es lo que vamos a analizar hoy y vamos a verlo un poco rápido porque vamos a llegar, y espero poder llegar ahora sí, al libro de los Hebreos, que ahí vamos a entender algunas cosas. Vimos también esto lo de los terafines. Los terafines. Estos eran dioses domésticos, así lo clasifican los escritores bíblicos, y como ustedes verán en la gráfica, hoy podemos decir que su representación más gráfica es, por ejemplo, los santos se, yo no digo que se adoren, pero sí que se confía o se pone fe en ellos dentro de los católicos. Y ahí tenemos una corte, San Judas Tadeo, que tiene muchos adeptos, San Martín de Porres, otro socorridísimo que es San Antonio, todas estas mujeres que luego hacen cosas extrañas con ellos. Pero no, esto no es privativo de los católicos ni de muchas religiones, inclusive nosotros, créanlo, que por ahí tenemos nuestros terafines. Luego lo vamos a identificar. Ahora, ¿qué eran esos terafines? Bueno, pues eso nosotros los vimos como desde Abraham mismo, su familia, que salieron de Ur de los Caldeos, y que eso era algo muy común, tenían su panteón de dioses en los que confiaban. Hablamos precisamente de la cuestión de la fe y la confianza, y muchas veces se pone la fe o por a través de la confianza y se transforma el fe en fe. Eso ya lo veríamos en un estudio más a propósito, de hecho yo lo he presentado, pero posteriormente vamos a verlo con detalle porque es muy importante esa cuestión hacia dónde nosotros ponemos nuestra fe o confianza.
Pero aquí lo importante de esto es que cuando leímos por ahí en lo que estábamos viendo de Génesis, por ahí Génesis 31:19, se habla sobre los terafines, porque es el pasaje en donde cuando Jacob huyó de Nacor, su tío abuelo creo que le correspondía, o bueno, de él lo persiguió porque Raquel, su mujer, se había robado los dioses o los terafines de su padre. Y a final de cuentas ella los escondió y no los encontró y hicieron un pacto por ahí, marcaron el límite de dónde a dónde cada quien se iba a dirigir y no se iban a agredir. Pero ahí vemos pues cómo se mencionan que eran algo apreciados y esto era la familia de Abraham. Inclusive pues llegaron a Jacob. Pero aquí en Jacob yo quiero ponerles nuevamente el texto en donde nosotros nos basamos para este estudio, que es este Génesis 35:1-4, en donde dice así a la letra: dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitar los dioses ajenos. Ojo, esos dioses ajenos yo creo que los podemos fácilmente interpretar como los terafines que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Yo les comentaba a mis hermanos que hasta esta época no conocían a Jehová, no sabían todavía, no se establecía un culto a Dios porque no lo conocían. Confiaban en el Dios que le suplicaban y que les llegaba el socorro, como bien dice aquí Jacob, el Dios que le respondió cuando estaba en angustia. Dice, y que ha estado conmigo en el camino que han dado. De esto, por eso, créanlo que ellos creían en sus terafines, porque a veces por coincidencia, casualidad o como le quieran llamar, o por el desarrollo de su propia fe, que es un motor poderoso dentro de los hombres, resulta que las cosas se les cumplían y decían que eran sus dioses los que los socorrían. Y así se establecía la fe en esos terafines. Pero aquí lo importante es que efectivamente, de la misma manera, Jacob así lo manifiesta. Es un Dios X, pero es un Dios, dice, que le respondió a sus súplicas. Cuando él estaba angustiado, lo protegió, lo guardó. Y lo mismo pasó con Isaac y lo mismo pasó con Abraham. Y nosotros hoy decimos es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y después presenta a su hijo y su hijo se manifiesta como hijo de él, que es el Señor Jesucristo. Y que nosotros lo reconocemos como Dios porque es el Dios que nos enseñó el Señor Jesucristo. Y ahora completando, como bien lo pusimos en nuestra oración devocional, es el Dios de Jacob, perdón, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios y Padre de Jesucristo, Dios de los santos apóstoles y Dios y Señor nuestro. Lejos de cómo se denomine Jehová, Yahvé, Alá o como sea, nosotros reconocemos a este Dios porque en Él confiamos, porque es el que nos contesta, el que nos guarda y en el que nos protege, como a Jacob en el día de la angustia. Y que además en Él tenemos la esperanza de la gloria de su promesa de vida eterna, que también vimos anteriormente en estos estudios, cómo se establecieron esas promesas y cómo derivaron con Abraham, de dónde surgen las tres religiones principales monoteístas o las monoteístas, que son el Islam, el judaísmo y el cristianismo. Bueno, con todo esto ya vimos cómo Jacob, prácticamente aquí podemos decir que establece ahora sí formalmente un culto. Dicen, a ver, quiten todo, vamos a purificarnos y vamos ahora a hacer en un altar y hacer culto a este Dios. Pero aquí vamos a ver cómo después de esto
la realidad es que cuando se establece ese culto, se surgen los sacerdotes. Aquí estamos viendo en esta gráfica el encuentro de Abraham con Melquisedec. Yo les comentaba y ciertamente, dejándolo para después analizarlo, cómo es que Melquisedec era sacerdote altísimo del Dios, sacerdote del Dios altísimo. Ya existía en su pueblo, ya a su gente lo adoraba, tenían templos, ejercían un culto, a él lo nombraron, se autonombró. ¿Cómo fue? Y ciertamente aquí está la cuestión de que Abraham lo reconoce, pero inclusive yo me atreví a decir algo, y perdonen que lo diga mis hermanos, pero lo tengo que decir y quiero que lo entiendan con criterio abierto. Pudo haber sido hasta un impostor aprovechándose de la fe de Abraham y quitarle la 10ª parte del botín que recogió cuando venció a los reyes de ese lugar. Puede ser, porque eso es muy común hoy en el día. Pero bueno, esto no quiero ahondar mucho porque lo vamos a clarificar más después. Ya por ahí en un estudio anterior se vio algo al respecto, pero lo vamos a aclarar más. Ahora vámonos al análisis ciertamente de los sacerdotes. Miren, vamos a ver cómo los sacerdotes los nombra Jehová mismo. Y vimos cómo Jehová nombra a, a su pueblo. ¿Te acuerdas cuál es el texto? Por ahí lo vimos el domingo, cómo Jehová nombra a su pueblo para encargar, perdón, de su pueblo a la tribu de Leví para que se encarguen de la administración o del culto, vamos a decir, de todo lo que conlleva eso, y nombra a Aarón y su descendencia como el sacerdote principal o el sumo sacerdote. ¿Eh? Ahora bien, dentro de ello queda establecido que Dios es el que nombra a sus sacerdotes. Por ello, entonces quedaría aquí la cuestión un tanto dudosa de, de quién, de cómo era. Éxodo 28:1 A ver. dice: harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, Sí. y a sus hijos consigo entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Es Éxodo 28:1. Miren, por aquí, déjenme poner, es Éxodo 28:1 y lo vamos a ver ahorita. Ahí se los estoy poniendo. Éxodo 28:1 y dice, harás llegar, dice, voy a leer la segunda, la de la derecha en traducción al lenguaje actual porque es más coloquial. Dice, de entre todos los israelitas yo he elegido a tu hermano Aarón y a sus hijos Itamar, Nadab, Abiú y Elazar para que sean mis sacerdotes. Así que ordénales que se mantengan cerca de ti. Quiero que mandes a hacer, pues, ahí ya quiero cómo los debes de nombrar, cómo los debes de vestir, perdón. Pero aquí lo importante es que es Dios mismo quien los nombra. Ahora, todo esto que vemos aquí es todo lo que ellos les ponen y el, la, las vestiduras sacerdotales, todo lo que tienen, todo lo importante que es. Ahora, todo esto, mis hermanos, bueno, es para que nos demos cuenta cómo, cómo Dios es que nombra a los sacerdotes y para su culto. Por eso la pregunta de Melquisedec, ¿cómo fue? Pero lo veremos más después. Ahorita lo que yo quiero, mis hermanos, es que veamos en que veamos un ejemplo que les puse sobre, y nos vamos a ir a Jueces
Y vamos a empezar a ver desde aquí, jueces 17. Dice aquí en jueces 17:1 que había un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, y el cual hay un pasaje aquí en donde a una cierta señora, a la madre de este Micaía, se le pierden 1100 ciclos de plata, mucho dinero. Y ella pues dice, maldejiste, bueno, se molesta, ¿no? Pero él le dice a su madre que él tiene el dinero, él lo guardó. Y la madre le dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío, y le regresó los 1000 ciclos a su madre. Pero su madre le dijo que ese dinero iba dedicado, ojo aquí, el dinero a Jehová. Para esto, cuando estamos en jueces, ya existía el nombre de Jehová, ya estaba establecido el culto, perdón. Porque hay que recordar que ya estaban conformado el pueblo de Israel. Pero aquí lo importante es lo que sigue, ¿qué es lo que pasó? Dice que ese dinero lo había dedicado para hacer una imagen de talla y una de fundición, ¿sí? Y para eso se lo regresaba a su hijo. Pero él regresó el dinero a su madre y solamente tomó lo necesario, que fueron 200 ciclos, se los dio a un fundidor e hizo una imagen de talla y una de fundición. Dice, fue puesta en la casa de Micaía, y este hombre Micaía tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Nos damos cuenta que en época tan temprana ya estaban, pues si no igual, peor o igual que ahora. Cada quien pone sus dioses, define cómo hacer, hacían sus figuras cuando tenían claramente establecido ya por Dios que no debían hacerse ninguna imagen. Pero aquí Micaía lo hizo sus terafines. Ahora, vámonos un poquito más adelante y vámonos hasta el 7. Y déjenme ponerles por aquí a partir del 7, y esta es muy interesante. Dice que había también en ese tiempo un joven de la tribu de Leví que vivía como extranjero en Belén de Judá. Un día salió en busca de otro lugar donde vivir, y andando por la zona montañosa de Efraín, llegó a la casa de Micaías, y éste le preguntó, ¿de dónde vienes? Y el joven le contestó, de Belén de Judá, soy descendiente de Leví y busco un lugar donde vivir. Entonces Micaías le dijo, quédate conmigo y serás mi sacerdote y consejero, y a cambio yo te daré 10 monedas de plata al año, además ropa y comida. El joven aceptó quedarse a vivir con Micaías y fue su sacerdote particular, y hasta llegó a ser como uno de sus hijos. Ya nos damos cuenta entonces cómo los sacerdotes tienen sueldo y pasan a ser servidores de un hombre que les va a pagar, lo contrata, y puesto que ahora legalmente es descendiente de la casa de Leví, y sí le corresponde por disposición de Jehová, de Dios, que ejerza el sacerdocio, pero en las condiciones en las que están haciendo, pues se ve claramente como un empleo, algo que hacer. ¿Qué es lo que pasa aquí, mis hermanos? Lo que hoy podemos ver de muchos que reciben su sueldo y que por lo tanto están obligados a obedecer al que les paga y hacer la voluntad del que les paga, al igual que aquí, ¿sí? Bueno, pero vamos a ver que eso no es todo. Ya él estuvo ahí habitando muy tranquilo,
y ejerciendo eso y vivía cómodamente porque pues ya era el sacerdote, pero ahora vamos a ir a, a más adelante hasta el capítulo 18 a partir del versículo 3 y vamos a ver que en esa ocasión, bueno, empieza diciendo exactamente lo mismo, que en aquellos días no había rey y que todos hacían pues lo que querían. Pero los de la tribu de Dan querían conquistar más territorio. Y a partir del 3 dice que ellos, un grupo de exploradores que estaban por ahí, se dieron cuenta de que el joven sacerdote era de otro lugar por su manera de hablar, cuando llegaron ahí a casa de Micaía. Y le preguntaron, ¿quién te trajo acá? ¿Qué estás haciendo? ¿Para qué viniste? Él les explicó y de la siguiente manera, hice un trato con Micaías y él me paga para que sea yo su sacerdote. Ojo, mis hermanos, si están siguiendo la lectura, estoy leyendo la parte que es más coloquial, no la versión Reina Valera, porque en la Reina Valera ellos le dijeron, pregunta, pues ahora a Dios, perdón, él le respondió de esta manera y de esta manera ha hecho conmigo Micaía y me ha tomado para que sea su sacerdote. La traducción más clara es que, como dice, hice un trato con Micaías y él me paga para que sea yo su sacerdote. Entonces ellos le dijeron, por favor, consulta a Dios por nosotros, queremos saber si nos irá bien en este viaje. Se supone que él preguntó a Dios y él les contestó, pueden ir tranquilos porque Dios los va a proteger, es decir, Jehová los va a guardar. Entonces, pues ellos salieron y llegaron a Lais, a otra tierra, y encontraron ahí la manera o fácil para poder conquistarla. Pero ahora nos vamos a ir hasta el 17, el versículo 17. Esto digo, para allá lo leerán con calma en sus Biblias y van, a partir del 17 estos soldados, bueno, dice que se quedaron a la puerta con el sacerdote mientras que los 5 exploradores entraron a la casa y se llevaron todas las vestiduras. Entonces ellos las saquearon, se las llevaron. Cuando el sacerdote se dio cuenta de sus intenciones, les preguntó qué están haciendo. Y ellos le contestaron, cállate, no digas nada, ven con nosotros y serás nuestro consejero y sacerdote. Es mejor ser sacerdote de toda una tribu israelita que de la familia de un solo hombre. ¿No te parece? Esto le pareció bien al sacerdote, así que tomó la túnica y las imágenes y se fue con los de Dan. Y bueno, esto, mis hermanos, posteriormente, Micaías pues sale y se molesta y les dice, ¿qué pasa? Me están robando las imágenes que hice. Se han llevado a mi sacerdote y me han dejado sin nada. Y los de Dan le contestaron, cuidado con lo que dices, no nos levantes la voz. Algunos de nosotros podríamos perder la paciencia y atacarte y morirías tú y tu familia. Micaías se dio cuenta de que eran más fuertes que él y se volvió a su casa y los de Dan continuaron su camino. ¿Y qué pasó? Pues se llevaron a su sacerdote. Yo quiero, mis hermanos, escucharles si tienen algún comentario de esto. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece comparado con la situación que hoy se vive? A ver, por ahí, ¿quién levanta la mano? No las veo. Comentarios, preguntas. A ver, mi hermana María Esther, ¿tú qué opinas? Hermano, yo quiero hacer un comentario en lo que estaba usted diciendo de que ese sacerdote, Melquisedec, puede ser un impostor o alguien que, pues sí, un bandido. Mas aquí en la palabra de Dios dice todo lo contrario, que no era era un sacerdote ungido por Dios. Aquí dice en Hebreos 7 del 1 al 4. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió al encuentro de Abraham
cuando éste volvía de la matanza de los reyes, y lo bendijo, y a quien Abraham repartió el 10º de todas las cosas. Es primeramente, según se traduce, rey de justicia, y después también es rey de Salem, es decir, rey de paz. Y dice también, estando sin padre y sin madre y sin genealogía, sin tener principio de días ni fin de vida, pero habiendo sido hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote perpetuamente. ¿Qué es lo que ahí está diciendo Hebreos? Sí, sí. Ok, perfecto. Acuérdense que les dije que la intención es llegar a analizar el libro de los Hebreos, que ahí vamos a encontrar muchas respuestas. Pero adelantando un poquito, mi hermana, ni en Hebreos ni en un lugar dice que Dios lo haya nombrado. Ahí dice que Abraham lo reconoció. Y por ahí, perdón, por ahí en Salmos también de alguna manera afirma que es el sacerdote del Dios Altísimo. Pero no hay una parte en donde esté escrito, como está escrito en Éxodo, en donde dice Dios, estos van a ser mis sacerdotes, Abraham y su descendencia, y la tribu de Leví. Ahora, esa parte es muy importante y por eso les digo con calma, qué bueno que comentan, pero hay que leer bien ese libro porque en ese libro, mis hermanos, está establecido esta parte que es importantísima. Es muy importante y yo creo que no me va a dar tiempo, así que tal vez se van a quedar todavía con ese esquemor de que a lo mejor lo que les dije pues es una blasfemia, porque pues dice que Jesús es según el orden de Melquisedec, y les voy a adelantar un poquito para que estén más tranquilos. Miren mis hermanos, ahí en el libro de los Hebreos, lo leen y luego en la próxima guardia pues ya lo analizaremos. Que de hecho no le toca, ahorita toca que analicemos José, pero por ahí dice, para empezar, el Señor Jesucristo no era de la tribu de Leví, por lo tanto no podía ser sacerdote. Por eso también tampoco vimos los profetas. A él se le consideraba como profeta. Un profeta puede ser de cualquier tribu. Pero sacerdotes solamente de la tribu de Leví y sumos sacerdotes solamente de la descendencia de Aarón. Eso es lo que Dios estableció. Lo que después cambiaron en la Biblia, la clase sacerdotal, que es otra historia que vamos a ver poquito más adelante. Perdón un momentito por ahí, Ricardo, y eso lo veremos más adelante. Pero ahí en el libro de los Hebreos es en donde se menciona cómo es que el Señor Jesucristo pasa a ser el sacerdote y lo de su sacrificio, y puesto que a Jesús lo nombró Dios mismo, pero no es de la clase sacerdotal, hay una cuestión de los sacerdotes o del sacerdocio menor, y si nosotros nos vamos a ver los orígenes del cristianismo y de la iglesia, que es la católica, cuando comenzó, ahí se establece la cuestión de los sacerdotes y el sacerdocio menor y el sacerdocio mayor, y que viene a ser no el que ve por los hombres, sino el que directamente está establecido con Dios mismo, porque se supondría hasta ahorita en lo que vamos, porque yo me estoy ateniendo nada más a lo que hemos leído, que efectivamente Dios de manera personal pudo o nombró a Melquisedec. Por eso quise poner el ejemplo de Micaía, que él también puso a sus hijos y los nombró, y fueron sus sacerdotes y les puso el efod y las vestiduras. Y claro, después cayó un levita y dice, creo que este es más importante porque con este sí me va a ir bien, porque este sí es sacerdote según la ordenanza de Dios, y lo pone. Hoy en día, mis hermanos, vamos a ver y vamos a llegar posteriormente a la cuestión de que cómo es que hoy en día se nombran los sacerdotes, quién los nombra y por qué, y cuál es la razón y cuál es su función.
y cuál debería de ser su papel dentro del culto o de la religión y sobre todo lo que nos interesa a nosotros del cristianismo, que engloba a todos, católicos, protestantes, evangélicos, etcétera, etcétera, ortodoxos. ¿Sí? Esto lo vamos a ver después. A ver si adelante, por ahí Ricardo o Polita. Sí, hermano, yo no me voy con ninguna duda, porque yo sigo a Jesús y Pablo seguía a Jesús y Pablo reconoce a Melquisedec. Entonces yo no tengo que andar investigando tanto. Melquisedec fue el primer sacerdote, lo que sea, y de ahí viene la rama de los sacerdotes y así lo acepto. Todo es por fe, recuerda. Abraham fue por fe, no anduvo investigando tanto. Es todo. Jehová les bendiga. Bien, gracias. Entonces, por eso, mis hermanos, el ejercicio de análisis que estamos haciendo, como quien dice coloquialmente, para que no nos cuenten, para que no nos digan que venga uno que vio a Dios y que le dio un mensaje y que el mundo se va a acabar, o que lo sigan a él, o que depositen el diezmo, porque lo necesita, porque es su iglesia, porque ahora todos, que las mujeres no pueden ser porque pues así lo interpretaron, que las mujeres deben de vestirse de cierta manera, o que, pues miren, desde el mismo origen hubo un conflicto grave entre dos de los principales apóstoles o iniciadores del cristianismo que fueron Pedro y Pablo, y discutieron acerca de la circuncisión. Y es algo muy fuerte. Entonces, podemos irnos a la de ya y decir, bueno, mis hermanos, miren, así debe de ser porque ¿para qué leemos y para qué analizamos? Total, creemos en esto. Es correcto, es correcto. El problema viene aquí cuando nosotros tenemos que presentar su palabra y decirle a otro por qué creemos. Y podemos decirle, bueno, pues yo creo pues porque creo, punto, y se acabó. Es correcto. Cada uno de nosotros puede tener el criterio personal y su fe personal, y puede creer en lo que quiere y como quiera. Pero es importante que nosotros tengamos esa base firme con, como les dije, a través de la escritura conocemos el mensaje de Dios. Pero si nosotros decimos, es decir, desgraciadamente, la escritura hasta hoy en día se ha usado para todo tipo de cosas, para volverse rico, millonario, asesino, violador, etcétera, todo justificado por la Biblia o por, como dice bien el apóstol, torciendo las escrituras y diciéndole a la gente que esa es palabra de Dios y que deben de creerlo. Y si no me creen, nada más vean un ejemplo más clásico que son precisamente los testigos de Jehová que creen lo que John Smith les dijo. Entonces, bueno, eso es la idea de esto. Ahora bien, si se considera que esto es innecesario, estoy de acuerdo totalmente con hacer las buenas obras y con cumplir la voluntad de Dios. Es suficiente, con eso llegamos al reino de Dios, porque Él eso es lo que quiere. Lo que pasa es que muchas veces nosotros nos va a costar trabajo en diferir qué debemos de hacer. Les voy a poner un ejemplo ligerito. Miren, ahorita mis hermanos, ustedes ven que hay un problema grave con los migrantes y pasan por aquí por México. Y porque todos los días los vemos. Yo cuando vengo de esto veo por ahí una persona, una madre a pleno rayo del sol con dos chiquillos pidiendo dinero para sostenerse y poder llegar a Estados Unidos, al famoso sueño americano. Salió de su país. Primero, ¿por qué razón salió? ¿Que no es una tierra bendita de Dios también? ¿Que no lo conocen? Bueno, eso dejamos aparte, tiene sus razones. Sabemos que salen por las violencias, por la falta de empleo, porque quieren mejorar su vida, porque yo podría decirles ejemplos vividos de cómo es el pensamiento de esa gente. Ahora, cuando en su peregrinar no es fácil, no es fácil, créanlo, se parte el alma de ver a esas personas. Pero yo creo que si una persona es capaz de viajar desde Venezuela hasta Estados Unidos, con todo eso es capaz de hacer cualquier cosa y no la hacen. Créanlo, con esa fuerza, con esa voluntad, podrían conquistar el mundo. Pero entonces se van siguiendo eso. Y que, ojo, piden ahí, cuando se pasa, ¿qué es? Hay que darles, hay que ayudarles.
¿Con qué? ¿Una moneda? No les va a solucionar su problema y tal vez les ayude un poquito. Pero ¿saben qué? El problema es que esa persona dice, ah, bueno, si me dan suficiente voy a llegar, voy a volver a salir. ¿Sí? Entonces el problema de la gente que empieza a tener esperanza de lo que le dan, de lo poquito que puede tener y con eso sobrevive, con eso se conforma. Y el reino de Dios es arrebatado por los valientes. No nos conformemos a este siglo, dice el apóstol, porque somos más que eso. Pero la gente se conforma con eso y entonces ¿qué hacemos nosotros? Contribuir para que la gente quede así. ¿O qué hacemos? O le damos y pues ya quedamos bien con la conciencia, ¿no creen? Total, con unas monedas no nos hacemos ni más ricos ni más pobres. Pero esa persona, y lo mismo pasaría con los que andan de franeleros, etcétera, que muchos de ellos pues los dedican para las drogas, para la bebida, y bueno, lo único que hacemos es fomentarles el vicio. Pero nosotros cuando nos encontramos de pronto así, no sabemos. Y como dice, bueno, tú haz el bien y no mires a quién. Si él se hunde en el vicio y ese es su problema. Yo ya cumplí dándole. Yo los invito a hacer una reflexión porque de eso se trata cuando nosotros tratamos de analizar la palabra de Dios en su escritura porque es muy amplia. Es verdad, es difícil, es complicada, es mucho, es grande. No se puede leer en un día, en una semana, y aún aprenderla de memoria no nos garantiza que la entendimos. Entonces, pues sí, hay los dos caminos, mis hermanos. El camino duro y difícil que es este, del estudio constante, el análisis, y o bien, simple y sencillamente, confiar en la fe que tenemos y tratar de hacer lo bueno. No sé, yo no soy Dios porque Dios es el que va a juzgar a cada quien y Él dará a cada quien según sus obras. Y bien, mis hermanos, pues quisiera seguir comentándolos y escuchando sus argumentos, que claro, son muy válidos, los acepto, pero también, pues, yo les pido paciencia porque vamos a a poco, pero con pasos firmes. Hoy, pues, voy a dar concluido porque voy a hacer la entrega de la guardia. Que Jehová les bendiga y les guarde.